Quise hacer, mis hermanos, un breve resumen. Ahorita lo van a proyectar las pantallas. Quise hacer un breve resumen, mis hermanos, de hasta dónde vamos ahorita, porque si no te quedábamos un poquito confundidos en dónde estábamos ahorita. Estamos viendo el primer punto, o el primer punto que estamos viendo aquí es la obra de Cristo. Eso es lo principal que estamos viendo ahorita, mis hermanos. ¿Sí? Dentro de la obra de Cristo, apenas estamos viendo el primer punto inicial. ¿Sí? Que primero, para entender la obra de Dios, de Jesús, pues primero tenemos que entender por qué era necesario que viniera Jesús. ¿Va? Entonces, el primer punto es ese, la necesidad de un redentor. El segundo, mis hermanos, bueno, de ahí se desprendieron 4 puntos que son los que son los que estamos construyendo, ¿sí? El primero fue el principio de la corrupción. 2 puntos, la caída de Adán, ¿sí? ¿Cómo inició todo? Número 2, la caída de la humanidad y la transmisión del pecado. ¿Cómo eso tuvo consecuencias a toda la humanidad? Y hasta el día de hoy. Número 3, la depravación total del hombre, ¿sí? Ahí están ya las pantallas. Muchas gracias, mi hermano. Número 4, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Es la muerte espiritual y la incapacidad moral, ¿sí? Que básicamente ese punto es como que una extensión del anterior, ¿sí? Y después vamos a ver la esclavitud del hombre, pero cómo está el hombre esclavizado a Satanás. Todavía no tengo el título, todavía lo estoy trabajando. Pero aparte de que estamos depravados, aparte de que estamos muertos, aparte de que estamos incapaces, somos esclavos de Satanás también. Pero bueno, eso ya empezaré en un título por eso. ¿Sí estamos claros, mis hermanos? Para que no estemos tan perdidos de qué, dónde estamos, qué, cuándo, cómo y dónde. ¿Sí? Muerte espiritual. La muerte espiritual, porque a veces lo decimos en las predicaciones y hay que tener bien en claro qué significa, qué queremos decir cuando hablamos de muerte espiritual. Muerte espiritual, mis hermanos. Esta es una frase utilizada para describir la profundidad de la corrupción moral del hombre. ¿Sí? Concepto utilizado para describir la profundidad de la corrupción moral del hombre. Como le decía ahorita, estos dos vamos a ver, vamos a explicar o vamos a profundizar más en el alcance que tiene la depravación total. De acuerdo con las escrituras, el juicio divino que cayó sobre Adán resultó no solamente en muerte física, ¿sí? Aquí, a ver, acá, ¿sí? Cuando Adán pecó, no nomás hubo muerte física como consecuencia, hubo también muerte espiritual, ¿sí? Y es la siguiente que, se me equivocó de lado, ahí está. En el mismo día, mis hermanos, que Adán comió del árbol, del conocimiento del bien y del mal, él murió espiritualmente. En el mismo momento en que Adán peca, muere espiritualmente, ¿sí? Esto es, ¿qué significa esto? Que pasó a estar separado de Dios, número uno, insensible a su voluntad, a la voluntad de Dios, insensible, y se abrió a toda clase de estímulo perverso, tanto humano como demoníaco, que es lo que vamos a ver la siguiente. Entonces, al momento que Adán peca, no nomás trae muerte física la consecuencia de, porque ellos eran eternos en un principio, no iban a morir, no conocían la muerte, ¿sí? Pecan, traen muerte física, pero además traen esa separación de Dios. Separación, se vuelven insensibles a la voluntad de Dios, ya insensibles, aunque me diga lo que me diga, pues mira, ¿sí? Y dio entrada a toda clase de males, tanto propios como en sentido demoníaco, ¿sí? Acuérdense que ya vimos, Adán fue creado con la posibilidad también de no pecar, pero vimos ya la naturaleza mutable, Dios los creó así, sin embargo, ellos cayeron, ¿sí? Y en consecuencia nosotros también. Ahora, vamos a analizar, mis hermanos, un versículo, Efesios 2:1. Efesios 2:1, mis hermanos, vamos a analizarlo poquito a poquito. Dice la palabra de Dios, y de ella
recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, qué está hablando aquí? O sea, se está refiriendo primeramente a un grupo cristiano, un grupo salvo, una iglesia, ¿sí? La iglesia de Éfeso. Entonces, a esos cristianos, Pablo les está diciendo en el contexto, si no me mal recuerdo, en el capítulo 1, antes de acabar antes de que inicie este capítulo, está hablando de esa gracia bondadosa que hemos recibido de Dios, misericordiosa, la salvación que hemos recibido, ¿sí? De esa gracia. Por eso dice, y de ella recibisteis vosotros, ese don que Dios dio, ¿sí? Que estabas, y luego Pablo, ¿qué pasa a hacer? Pasa a describir un estado pasado, en donde estaban esos cristianos, ¿sí? Antes de la conversión, toda persona está espiritualmente muerta, ¿sí? Las escrituras consideran las escrituras consideran esta muerte espiritual como un resultado del pecado. El pecado es de Adán y Eva, propio nuestro, ¿sí? Esto es tanto el pecado, como decía, imputado a nosotros en Adán, como el pecado que nosotros mismos practicamos. Toda persona antes de Cristo está muerta espiritualmente. Ya en varias predicaciones se nos ha dado ejemplos de alguien muerto, nunca va a escuchar, no tiene sensibilidad a las cosas de Dios, nada, está muerto, ¿sí? Como un muerto hablando físicamente. Entonces este versículo claramente nos dice eso, estamos muertos, consecuencia ¿qué? En nuestros delitos y pecados. Equivoco de lado. Me falta Efesios 2:2. Primero es esta. Efesios 2:2. Versículo que sigue. Y que en otro tiempo, continúa el versículo, anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces, dos cosas aquí. Número uno, que en otro tiempo anduvisteis, otra vez está hablando de ese tiempo pasado, ¿sí? Anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Entonces, ahora sí es lo que mostré antes. La muerte espiritual se manifiesta o es evidente por la dirección que toma la vida de una persona y las obras que hace. En otras palabras, por sus frutos. Y ahorita vamos a ver ese texto. El árbol malo produce fruto malo y el árbol bueno produce fruto bueno. Entonces, esa muerte espiritual se evidencia por medio de la vida de esa persona, ¿sí? Antes de la conversión, toda persona anda en o practica el pecado como un estilo de vida, ¿sí? Por naturaleza, el hombre no anda conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la corriente de este mundo caído, en hostilidad y desobediencia a Dios. Entonces, aparte que está muerto sus propios delitos y pecados, se evidencia porque vive en esos delitos y pecados y sigue la misma ruta que este mundo pervertido sigue. Ahora fíjese la otra parte del texto. Andan conforme a dos cosas. Conforme a este mundo y conforme el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Los hombres no solo andan en comunión con el mundo, sino también viven conforme a la voluntad y las obras del diablo. Aunque la mayoría de los hombres negarán cualquier alianza con el diablo y se ofenderán por tal acusación, las escrituras declaran que aquellos que no han sido reconciliados con Dios a través de Cristo y regenerados por el Espíritu están siguiendo la voluntad del diablo. Y alguien aquí podría pensar, bueno, pero es que mi vida, yo no soy tan así. Yo cuando estaba haciendo el estudio pensé en una manera de mostrar esto bien fácil, pero fácil. ¿Por qué no de repente te bautizas? Cristo te llama, ven, arrepiéntete, te bautizas. No lo haces. El hombre no lo hace. Está la invitación.
Ahí está. Ven. ¿Qué voluntad estás haciendo? ¿La de Dios o la de Satanás? ¿Qué voluntad hace el hombre? Cuando Cristo te invita a venir a Él, algo tan sencillo como quedarse sentado en la silla cada vez que es predicado el Evangelio y no venir a Cristo cada vez que es predicado el Evangelio es hacer voluntad del diablo. ¿Crees que es tu voluntad? Y me estoy adelantando un poquito, ¿qué le hace? ¿Crees que es tu voluntad porque está conforme a tus deseos? Y te vamos a ver que los deseos están igual de torcidos. Aunque la gente se ofenda, al final es lo que están haciendo. ¿Cómo? ¿La carne qué? La carne, mis hermanos, cuando el ser humano muere, espiritualmente, cuando el ser humano muere espiritualmente, ya nada más queda la carne. Y sabemos que la carne viene siendo todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. La carne está en todos, aún salvos y no salvos. La diferencia es que los salvos tenemos también el espíritu. Conforme nosotros como cristianos, si yo quiero hacer algo de en torno a la voluntad de Dios, algo espiritual, tengo a alguien que me ayuda, que es el Espíritu Santo, y va a estar ayudándonos para mejorar eso. Cuando estás muerto espiritualmente, Satanás y el mundo son los que van a ayudar a la carne. ¿Vamos bien? Un ser humano muerto espiritualmente, que es todo aquel que no se ha reconciliado con Dios, solamente va a querer hacer y va a poder hacer lo que la carne le mande. Y la carne por el mundo, como leíamos el versículo, y por Satanás, van a presionar, van a tentar, van a empujar. Al final son ayudantes de la carne, son amigos de la carne. No es que diga mi hermano ahorita, entonces todos los que están muertos espiritualmente, pues son seguidores de Satanás, hacen la voluntad de él, están vestidos de negro, labial negro. No, terminan haciendo la voluntad de Dios, de Satanás, porque están haciendo la voluntad de su carne, y la carne va a ser la voluntad del mundo y Satanás. No hay querer ni poder para hacer otra cosa. Van a decir, no, yo no soy satánico. No, es que no es arrancar una gallina negra o lo que quieran. Al final, hacer la voluntad de Satanás es lo que hizo Eva. Dejar de darle la gloria a Dios y tratar de él tener la gloria. Es la misma naturaleza de Satanás en el cielo. Quería el lugar de Dios y lo enviaron para acá. Ahora quiere que el hombre deje de glorificar a Dios y trate de tomar el lugar siendo un ídolo más. Entonces, el versículo que ahorita ponía mi hermano, por eso es, mis hermanos, hacer la voluntad de Satanás y hacer la voluntad del mundo, porque estás muerto y solamente tienes carne, y la carne va a ser lo que Satanás y el mundo le pongan. He ahí la otra parte, como cristianos, porque hacemos siempre la carne cuando predicamos, enseñamos y nunca hay una vida espiritual y decimos que somos salvos. No hay salvación, porque sigues todavía en el poder del mundo y de Satanás. Amén. Y aprovechando ese comentario de mi hermano, pasamos al siguiente versículo. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, que es lo que decía nuestro hermano ahorita. Entonces ya son tres: el mundo, Satanás y nuestra carne. ¿Sí? Y esos deseos de nuestra carne, como bien decía nuestro hermano pastor, están alineados con el mundo, con las tendencias del mundo y con los planes de Satanás. ¿Sí? Entonces, antes de la conversión, toda persona, sin excepción, es motivada y guiada por los deseos de su carne. Cuando hablo de carne, yo creo que ya lo dejamos claro. Cuando hablo de carne nos referimos a la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Satisfaciendo sus deseos y pensamientos perversos. Toda persona, sin excepción, antes de Cristo, lo único que hace en su vida es satisfacer los deseos de su propia carne. ¿Sí? Antes de la conversión, toda persona, sin excepción, éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. ¿Sí? Toda persona que no está con el perdón de Dios, que no ha sido regenerada por Dios, es enemiga de Dios. Es hijo de ira, y otros versículos te lo dicen hasta más fuerte. ¿Sí? Entonces, la ira de Dios está sobre esa persona, 24/7.
Es importante entender que la ira de Dios está dirigida hacia una persona, mis hermanos. Eso es bien importante. La ira de Dios está dirigida hacia una persona, no es el pecado. El pecado es algo abstracto. ¿Cómo Dios va a derramar su ira al pecado? O sea, no. Ya hay versículos y ya lo vimos en la ira de Dios, que es lo que estoy estudiando para mañana. Ya ahí lo vimos bien clarito. ¿Sí? Y hay versículos que dicen que la ira es contra el pecador, no contra el pecado. ¿Sí? ¿Y por qué enfatizábamos eso? Por ese tipo de frases, ¿sí? Que suele haber, de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, así no funciona. Así no está la Biblia, así Dios nos lo ha revelado. ¿Sí? Todos nosotros, mis hermanos, pasamos de estar en contra, como enemigos de Dios, merecedores de su vida, a ser hijos de Él. Y ya lo hemos visto, no porque Dios escondió las cosas, o porque dijo a ti te la voy a perdonar y te escondo todo debajo de la alfombra. No. Esa ira que merecíamos fue derramada sobre Jesucristo. ¿Sí? Por eso pudimos pasar a ser hijos ahora de Dios. La naturaleza caída y malvada del hombre evoca la ira de Dios. Vimos que la ira es una respuesta de Dios a su santidad, a su justicia. Es una respuesta y esa respuesta siempre va a existir en Dios. Cada vez que va a haber pecado, eso evoca su ira, su aborrecimiento, su odio. ¿Sí? Lo vimos. Otro texto, mis hermanos, también importante. Efesios 4, 17 y 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. ¿Sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muy bien, cuando hablamos de esa parte, mis hermanos, teniendo el entendimiento entenebrecido, no quiere decir que el hombre, porque el hombre ha sido capaz de desarrollar cultura, arte, tecnología, no se está refiriendo a ese aspecto. Se está refiriendo al aspecto de esa relación con Dios, ¿sí? De esas verdades espirituales, ¿sí? La mente del hombre con respecto a Dios está vacía de verdad y llena de toda clase de vanidades, herejías e inconsistencias lógicas, ¿sí? Consecuencia de eso vemos cientos de religiones, sectas, que torcen la palabra o se inventan cosas bastante raras, ¿sí? En ese sentido, el entendimiento del hombre está entenebrecido, ¿sí? De la verdad de Dios. Versículo que sigue. 19, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Ese texto es igualito que el de Romanos. Igualito. Nos están transmitiendo lo mismo, ¿sí? Dios los entregó, en este caso ya, aquí habla de la otra parte. Ellos se entregaron tan sueltos a toda esa clase de tonterías. Mi hermano pastor. Mis hermanos, esto porque también me comentaba una hermana de la lección pasada, por eso quiero aclarar, porque yo sé también ahorita de las dudas del querer, poder. Es que a veces el contexto es lo que no estamos siguiendo o falta aterrizarlo. Decíamos la semana pasada, decía mi hermano Germán, de que el hombre no puede hacer nada bueno, hablándonos en torno a lo espiritual, Correcto. en torno a agradar a Dios, en torno a su salvación. El hombre puede hacer obras buenas, temporales, terrenales, aún otras religiones podrán ser obras buenas, por eso Dios permite también aún la ley terrenal y todo lo que sea. ¿Para qué? Para que se mitigue el pecado y tengan miedo a las consecuencias. Si no, todos ahorita serían ladrones, violadores y lo que fuera. El hombre puede llegar a tener esa parte de por miedo, por una ley moral, lo que quieran, X o Y, hasta un punto para hacer alguna obra buena. Por eso mismo Dios los va a dar juicio con la ley del corazón, la conciencia, que es al final el Espíritu Santo que le pone a cada uno el sentir, está mal esto, y a pesar de eso, lo siguen haciendo. En eso espero que no haya duda y que quede claro. Pero, mis hermanos, también quiero que aterricemos algo. Nosotros, al ser salvos, al haber sido escogidos por gracia, no llegamos a la maldad que queríamos hacer porque Él nos detuvo. Y al final de cuentas, la gracia nos transformó. Pero necesito que recordemos algo. Los inconversos, los que todavía no son salvos,
tienen la responsabilidad de acercarse a Dios aunque no tengan la capacidad de creer para meterse lo menos posible al lodo. Es decir, Romanos 1 y Efesios 4, ahorita lo que estamos leyendo, no todos son homosexuales, no todas son lesbianas, no todos son violadores. Hay personas aún ateas con buen sentido en la parte de ayudar a personas que tengan otras intenciones, X o Y, pero tenemos que entender esto. El hombre es responsable de también qué tan hondo se hunde. Por eso aquellos que ya son dejados como Romanos 1, le dieron totalmente la espalda a Dios, aún a la biología que él había puesto, y Dios los ha dejado todavía más como el corazón del faraón, porque te estás entregando más a la maldad. Por eso no es cualquier cosa que estemos llevando el evangelio a los demás, a los de casa, a nuestros hijos, porque eso, mis hermanos, lo va a llevar a alejarse a que se vayan al satanismo también. ¿Qué tiene que ver la otra parte? El evangelismo, lo que hablaba el hermano la semana pasada. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de esta tierra y no el azúcar. La sal se usaba para los pescados para que no se pudrieran tan rápido, pero se van a podrir. El cristiano, al estar aquí y ser la sal y evangelizar a nuestros hijos o evangelizar a alguien, eres la sal, o sea, se va a podrir, pero lo haces más lento y que no se pudra tanto, pero se va a podrir. No sé si me voy explicando. Al dejar de evangelizar, el ser humano por eso está como está ahorita. Está yéndose sin sal el pescado a tiempos de verano, a 35, 40 grados. Por eso va a la velocidad que va. Pero sí quiero que entiendan esto, porque a veces los que no son salvos lo escuchan. Ah, bueno, pues entonces, al final de cuentas, Dios me va a detener lo mal. No, tu responsabilidad es hasta donde puedas acercarte a Dios y hasta donde puedas alejarte del pecado. Porque a veces caemos, no, pues que no soy yo, al final es Dios, y yo mi corazón no lo detuvo. No, mis hermanos, entonces, ¿para qué nos pone la conciencia? Y para qué nos pone, ahí delante de ti está el bien y el mal. El hombre no tendrá la capacidad de hacer la voluntad de Dios de corazón y en espíritu, pero sí tiene la capacidad de buscar hasta un punto hacer, no la voluntad hablando espiritual, pero hacer hasta aquí la parte de ley moral. Por eso Dios puso hasta el miedo a la cárcel. Por eso muchos no lo hacen, no por amor a Dios. Y lo otro último punto, para que entendamos algo, porque es esa cuestión de que Dios ama al pecador que muchos dicen, pero aborrece el pecado, lo aterrizan del humanismo como que yo amo al enfermo, pero odio la enfermedad. Y no es así. Yo nunca he escuchado a alguien, odio el robo, pero amo al ratero. A mí el robo es una acción que hizo alguien y se llama ratero. Odio al ladrón porque me robó lo mío de mi casa. Amo al violador, pero odio las violaciones. Es una tontería. Quiero que lo vean. Mucho más Dios, que es 3 veces santo, caigamos a decir que va a odiar una acción, pero no el que lo hace. Entonces al final amo el sacrificio de Jesús, pero no a Jesús. No, mis hermanos, si alguien ama a alguien o aborrece a alguien es por lo que hace, no por quien. La cuestión de cuentas, la persona no me importa, sino la acción. No, la acción es producto de lo que traes en el corazón al final de cuentas. Entonces, es necesario, yo sé que no predicamos eso, pero yo sé que evangelizan así. Y creen aquí varios así. Que el pecador, que Dios lo ama, discúlpenme. Sería decir, Cristo no era necesario, así. Y es una burla. Entonces, si nosotros siendo humanos aborrecemos a los ladrones porque roban, ¿cómo vamos a decir que Cristo ama al pecador? Al final porque peca, no, lo amo, pero el pecado no. No sé si encontrarán la parte de la lógica. Sí, ahorita vamos a parte de lo que está diciendo nuestro hermano. Entonces, tenemos otros textos, mis hermanos, que hablan de esta muerte, ¿verdad? Ezequiel 11:19, Hebreos 6:1, 9:14, Judas 1:12, 1 Timoteo 5:6. Pero yo creo que con esos textos, mis hermanos, queda claro esta cuestión. La incapacidad moral. La incapacidad moral. Es un término, mis hermanos, comúnmente empleado para describir el alcance. Otra vez estamos viendo el alcance, ¿verdad? Como diferentes aristas. El alcance y la depravación total del hombre. Esta doctrina nos enseña que el hombre caído es incapaz de amar, obedecer o agradar a Dios. Es incapaz de amar, obedecer o agradar a Dios. ¿Sí? Tenemos la confesión de Westminster, si la estoy pronunciando bien.
Esta confesión, mis hermanos, pues no la he leído toda, pero sí nos adherimos a ciertos puntos, ¿sí? Si no es que toda, no es que, no quiero decir toda porque no quiero que va. Gran parte. Fíjese lo que dice. El hombre, bueno, esta confesión porque va a decir, ¿y eso qué, hermano? ¿Y a mí qué? Eso es? Bueno, esta es una declaración británica de teología reformada del siglo XVII, ¿sí? Junta a iglesia reformada, la misma doctrina, y fue esta declaración que se hizo en Inglaterra, bueno, en Inglaterra, pues en Inglaterra, se puede decir. Correcto. Al final, mis hermanos, todo esto es para al final decirles, esto es lo que creemos. De cada confesión, y el que quiera estar adelante y el que no, que Dios le bendiga. Muy bien. El hombre, fíjese lo que dice esta confesión. El hombre, por su caída en un estado de pecado, caído totalmente, ha perdido, y aquí en este sentido sí es absoluto, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual. Por eso ahí sí es absoluto, ¿sí? Ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. Es lo que estamos diciendo ahorita. El bien que hemos visto en la aprobación total, que el hombre no hay ninguno bueno, no hay quien haga el bien, es este bien al que nos estamos refiriendo, ¿sí? El bien espiritual, el bien que acompaña la salvación. Ese bien el hombre es incapaz de buscarlo, no lo quiere y por eso es incapaz. ¿Sí? Continúa la cita. Así que, como un hombre natural, siendo enteramente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no es capaz por su propia fuerza de convertirse a sí mismo o prepararse por sí mismo para ello. Consecuencia de lo anterior, el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. No puede. El muerto no se puede revivir. ¿Sí? No, ahí voy. Por allá. Calmado, despacito. ¿Está claro esta parte, mis hermanos? Ahorita vamos a explicar. ¿Por qué pongo las confesiones, mis hermanos? Porque además de que la Biblia es importante, ¿sí? Y debemos fundamentar todo esto, pero también considero que es bastante importante. ¿Creían otros hace mucho tiempo? ¿O somos los únicos locos que queremos? No, mis hermanos. Siglo XVII, mis hermanos, 1700 y algo. ¿Sí? Mucho grupo de cristianos reformados llegando a lo mismo. Cuando leemos esto, mis hermanos, tiene que surgir una pregunta, que es para donde vamos con la duda que traemos. ¿Cómo es el hombre responsable? Fíjense, y vamos a, son las 8 apenas. Fíjense bien, o sea, vamos a meditar esta pregunta, mis hermanos, porque si alguien aquí es buzo, ya le debió haber salido esta pregunta. ¿Cómo es el hombre responsable delante de Dios si es incapaz de hacer lo que Dios ordena? Voy a dejar que la pregunta asiente. ¿Iba a decir algo, bueno? Ahí vamos por allá. ¿Sí está clara la pregunta? No, no, la pregunta es nomás para que... Ahí va, hermanos. Ah, le hice zoom. Ahí está. El hombre es incapaz, mis hermanos, de agradar a Dios porque no considera la gloria y la buena voluntad de Dios como un objetivo digno. El hombre no es una víctima, sino el culpable. ¿Sí? Si el hombre no amara, obedeciera a Dios porque le faltan facultades mentales para hacerlo, mis hermanos, ¿sí? O porque algo lo detuviera físicamente, entonces realmente Dios sería injusto. Si algo le faltara físicamente al hombre o mentalmente, alguna neurona para poder entenderlo, entonces sí sería víctima, pero no es así. Por eso se llama incapacidad moral, no física. ¿Sí? El hombre sería una víctima, como digo. Sin embargo, este no es el caso. La incapacidad del hombre es moral y surge
de su hostilidad hacia Dios. El hombre es incapaz de amar a Dios porque odia a Dios. Es incapaz de obedecer a Dios porque detesta sus mandamientos. Y ahora sí viene esta parte. El hombre es incapaz de agradar a Dios porque no considera la gloria de la buena voluntad de Dios como un objetivo digno. El hombre no es víctima sino culpable. Y luego lo que sigue. Voy para el revés yo. No puede porque no quiere. Su corrupción y enemistad contra Dios son tan grandes que prefiere sufrir eterna perdición que reconocer a Dios como Dios y someterse a su soberanía. En Apocalipsis vemos que después de que Dios, Jesucristo, se hace notar a todas las naciones y que manda las plagas, hay un versículo que ahorita no traigo, pero es que lo está estudiando para mañana. Hay un versículo que dice que aún viendo las plagas, aún viendo a Jesús, no se arrepintieron. Su odio es tal, su aborrecimiento es tal que no puede. Por esa razón, la incapacidad moral también puede llamarse hostilidad voluntaria. Hostilidad voluntaria. Ahora, vamos a ver un ejemplo de la Biblia donde el no querer se convierte en incapacidad. Génesis 37:4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban. Y su odio era tanto que no podían hablarle amistosamente. Aquí estamos viendo un odio tan grande que me impide hacer algo. Me impide. Dicho de otra manera, o en otro contraste, decía un predicador que lo ponía como ejemplo. Porque una madre buena, buena entre comillas, ¿verdad? Porque una madre no hiere a su hijo. Tiene el poder de hacerlo, tiene la fuerza de hacerlo. No puede. Por causa que de un sentimiento afectivo. En este caso el ejemplo es positivo. ¿Ah? En un sentimiento afectivo que tiene hacia su hijo. No puede, por el sentimiento que tiene a su hijo. En este caso, que es al revés, es de forma negativa, odiamos tanto a Dios que no podemos. No quiere, perdón, no puede porque no quiere. No pueden amar a Josué, a José, porque no. Su odio se los impedía. Se los impedía. Ahora, ¿qué pasa? Si decimos que el hombre no viene a Dios porque no puede, porque está incapacitado de una manera que le falta algo, entonces es víctima. Y el hombre no es víctima. El hombre no es víctima. Romanos 8:7-8, no me acuerdo si lo puse. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Nunca pueden. No pueden porque no quieren. Decía también un predicador a manera ilustrativa: si Dios abriera las puertas del infierno y dijera, ¿quién quiere venir a mí?, agarrarían las puertas y lo cerrarían. Vuelvo a hacerle el mismo ejemplo. Ven, bautízate, arrepéntete. No quieres. No puedes porque no quieres. ¿Preguntas? Bueno, pastor. Entiendo el contexto que se está explicando esto.
En torno a la responsabilidad del hombre delante de Dios, en torno a que no puede porque no quiere, sí, ¿verdad? Pero igual, el querer lo da Dios. Ujú. En torno a la salvación, dice la Biblia, Él pone el querer, Él puso un nuevo corazón, ahora quiero diferente, ahora amo a Dios, y si ya amo a Dios, también Él me dio el querer, como el hacer. Hacer viene de un verbo de acción, de capacidad. Él pone el querer y la capacidad, porque un nuevo corazón ahora trae un anhelo, pero tiene que darnos herramientas para poder amarle, glorificarle el Espíritu, para que me entiendan. En torno a lo que está hablando ahorita mi hermano Germán, quiero que entender que así es. Estamos hablando en torno al contexto de responsabilidad del hombre delante de Dios. Correcto. ¿Por qué? Si lo vemos en torno al plan de salvación, en torno a la caída total del hombre, como ese contexto principal y no este del juicio de la responsabilidad del hombre, se puede utilizar este argumento herminianamente, ¿eh? O sea, los herminianos. Si lo usamos como plan de salvación, es que tú no eres salvo, tú no buscas agradar a Dios porque no quieres. Al No, no. final, no, espérame. Lo usan. Ujú. Yo por eso necesito que entendamos bien este concepto con su contexto que se está dando, Correcto. todo esto, Correcto. el contexto es el hombre delante de Dios es responsable. Ah, es que yo estaba muerto por tu culpa. No, para empezar, o sea, estás muerto por tus delitos y tus pecados. Es que es culpa de Adán. No, tú no has pecado, sí, entonces tú eres culpable. Ay, pues qué culpa tenía yo, pues tampoco Cristo. Así que tu responsabilidad es buscar a Cristo. El hombre no tiene la capacidad de ser salvo, pero sí tiene la capacidad de aceptar la gloria de Dios, la manifestativa. Ya se ha dado a conocer Dios. Y el hombre no puede creer en Cristo como Señor y Salvador si el Espíritu Santo no obra. Pero Dios le ha dado un razonamiento ante la creación que sí puede aceptar que hay un Dios y debe de aceptar y está todo conforme a la verdad para creer que Cristo es Dios, que Él es pecador, el hombre, que Dios es santo. O sea, Dios ha dejado todo para que el hombre pueda hasta un punto creer intelectualmente en esta fe, hablando de una fe intelectual. Pero el hombre decide, como dice Romanos 1, irse a sus argumentos y discursos y al final de cuentas tú eres responsable. Una cosa es poder creer en Cristo como Señor y Salvador, hermanos. Otra cosa que el hombre entienda y sea iluminado para saber que Cristo es Señor y Salvador, aunque no sea su Señor y su Salvador. Aún desde el Antiguo Testamento, Nabucodonosor reconoció a Jehová como el único Dios, el supremo, el soberano, pero no fue para él su Dios. El ser humano, Dios lo ha capacitado con, ya lo vimos en la parte del principio de teología, con esa parte de conocimiento innato. Y mientras busque lo adquirido, va a darse cuenta que hay un Dios verdadero, que hay un Cristo verdadero, y eso lo va a llevar a que mi responsabilidad es, Señor, como yo llegué al Evangelio y es por gracia, no siento nada, acepto que esto es verdad, estoy muerto, si tú no obras, no puedo hacer nada. Aún ese sentir, mis hermanos, Dios nos va llevando, pero el hombre es responsable también, porque a lo mejor tú no puedes creer en Cristo como Señor y Salvador, amén, pero puedes creer que hay un Dios, sí, merece la gloria, sí, ¿por qué no se la das? O sea, es responsable al final de cuentas. Si un invidente es responsable de pasar el semáforo en verde de peatón y no pasa, es culpable él. Oye, pero no ve, su trabajo es buscar a alguien que le ayude. Un perro guía, un familiar, pero es responsable. El ser humano, mis hermanos, si no puede, es su responsabilidad buscar quien lo ayude y solamente es Cristo. No hay de otra. Por eso nosotros al evangelizar presentamos, no hay de otra, no puede hacer nada sin Cristo. Porque si no, mis hermanos, al final, entonces Dios está mandando al infierno porque merecían el infierno, porque estaba marcado así, condenados, ellos no hicieron nunca nada, al final son víctimas y no, Dios es justo. Si va alguien al infierno, tiene que haber recibido esa parte de conciencia y haber decidido su carne. Al final, decido mejor hacer lo que diga mi carne. Pero en torno, mis hermanos, ya hablando de salvación, no quiero que se vaya a confundir de que, entonces yo quise
y ya pude. Amén. Pero el querer te lo pone Dios. Que el querer es lo siguiente que vamos a ver. Hablando de la salvación. La parte emocional, muchos quieren a Cristo y no odian a Dios. Ah, quiero a Dios, que emocionalmente, pero al final es algo egoísta, para que me entiendan, algo carnal. Entonces, sí está un poco sí es muy fácil de confundirse, pero tenemos que irnos al contexto que nos está entrando tema por su tema, porque de la semana pasada, sí, o sea, fue algo como que nos perdimos a cómo lo tomamos. Ahorita, si me equivoco, pues corrígeme, ¿va? Pero yo lo entiendo que así es y así sí así sí lo acepto. Es Sí, que sí así me es. explico, ¿va? Si me dices, no, el inconverso no es salvo porque no quiere. Y pues si no quiere, no puede. Ah, no, entonces ahí eres herminiano ya, como es el herminianismo. Porque al final le dicen, en ti está el querer. Y al final traemos la frase mundana, el querer es poder. ¿Y por qué no es eso? Por lo siguiente que vamos a ver, porque ese querer está corrompido. Por eso no puede. Está Entonces, corrompido. yo nomás quería aclarar porque aún, que haya unos que entiendan más, otros menos, pero es que si no seguimos, si no corriges esto, que bueno que mi hermano también estaba la semana pasada preguntando y todo eso, si no se pule o si no nos espera, o sea, pero es necesario porque se puede recibir así y lo entiendo mal. Y al final, pues yo quise y yo pude y llegó con los inconversos mi familia, tú no eres salvo porque no quieres. Yo creo que hemos dejado bastante en claro, y bueno, de todos modos, si no, ya se está diciendo que el hombre no puede. O sea, di bastantes textos para decir que el hombre no puede, ¿sí? Y no puede porque su querer es tan fuerte que lo incapacita, ¿sí? Lo incapacita para buscar a Dios. No se puede. Y es que tú lo estás viendo en la parte de que su querer egoísta, vanidoso, orgulloso, lo que quieras, es tan grande que por eso ya no se puede hacer lo demás, con el ejemplo que das de José. Pero es que tenemos que ver la otra parte. También no tiene nada de querer a Dios. Aunque tenga esto muy fuerte, ¿por qué tan fuerte? Porque está muerto. Sí, qué es lo que... Esa es la parte, porque es que odiaban a José, porque lo querían mucho. Espérate, pero no todos odian a Dios. Hablando al término así Esa es la cosa, la de, esclavitud. de caer a eso. Entonces, sí que no, entonces no son salvos porque no quieren. O sea, delante de Dios, Dios les va a decir, no quisieron venir a mí. Y no quieres venir a mí para que tengáis paz. No quieres. Pero tenemos que aterrizar. Nosotros ya como salvos y que estamos conociendo lo que es la caída total del hombre, no quiere porque al final de cuentas todos nacemos muertos, condenados. Correcto. Eso nos lleva a glorificar a nosotros a Dios. Oye, también yo estaría igual que el otro. ¿Y tú por qué quieres venir al culto y cantarle a tu Dios? Porque Dios te puso el querer como el hacer. Y eso nos lleva a humillarnos más y estar más agradecidos y tener misericordia con el inconverso. Correcto. Bueno, Julio. Eh, no, por eso, miren, hermanos, las palabras que yo uso, aquí, yo puedo publicar libros, hermanos, ¿eh? Sin problema. Las palabras que estoy utilizando, las utilizo de manera cuidadosa, la mayoría de las veces, ¿sí? Por eso dije, cuando hablé del ejemplo de José, dije, no se ejemplifica ese sentir, ese sentimiento, ¿sí? No estoy hablando de otras cosas. Ahora, por eso yo la vez pasada fui bien claro, repasaron, porque todo esto, mis hermanos, porque yo mismo en la casa, mis hermanos, yo también me hago preguntas, digo, bueno, y no es un círculo vicioso, pero no voy a decir eso porque van a volver más bolas. O sea, al final es un círculo vicioso, pero no, pues es que tengo que ver el contexto y Adán fue el mejor representante porque si nosotros hubiéramos estado. O sea, tienen que comerse todo despacito. Estos son cosas grandes, mis hermanos, que Dios nos ha revelado en su palabra, ¿sí? Y para poder realmente comprenderlas bien y no caer en malinterpretaciones, como bien dice nuestro hermano pastor, necesitamos entender todo. Por eso, mis hermanos, esto es sistemático. Por eso empezamos con la revelación de Dios, ¿no? Y existe o no existe. O sea, empezamos con lo más básico, ¿sí?
Por eso cada punto que he hecho es un escaloncito para subir al siguiente, para subir al siguiente. Por eso lo siguiente que traía era ese querer. ¿Qué pasa con ese querer? ¿Por qué lo que yo estoy explicando no se vuelve arminiano? Por esto. Porque ese querer está esclavizado, que es lo que ellos no reconocen. ¿Y qué es lo que falta de dar? También, mis hermanos, de lo que dice mi hermano Germán, no se queden con la duda, porque yo mismo, yo pregunto, yo acabo antes, también estamos para aprender y también para lo que se enseñe yo mismo, que lo que enseño, todo es, todo está en cuestión de que podemos equivocarnos, para que me entiendan, ninguno es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Para que, ya lo dijo el hermano, ya, no, espérame, también se puede equivocar y yo también. En torno a lo que dice mi Correcto. hermano, de que si se estudia, mis hermanos, más en torno a teología, te metes tanto que comprendes lo que estás leyendo, pero porque ya te metiste a lo demás. Es pesado, hermano, se los digo por experiencia. Y cuando lo tratas de hablar, que es lo que a veces pasa, de verdad sí pasa eso, lo hablas, pero estando tú ahí, no, tienes que salirte y explicarlo al nivel, aunque vayamos siguiendo. ¿Por qué? Porque mi hermano lo que enseña, o el que venga a enseñar, o lo que sea, mis hermanos, cuando estudiamos, no vienes a dar todo lo que aprendiste y leíste. Si no doy, si no lo doy todo, pero todo es una red en casa con una red de pescado y me falta un pedazo para unir y no lo suelto aquí, pues ese pedazo nos va a faltar a nosotros también. Por eso no se queden con la duda, porque mi hermano va a buscar la manera en que esa red así pueda hacerla más chica y darla, pero sin dejar de ser la original. Pero a veces en ese traslado nosotros, por esa parte de no tener ese concepto, X, oye, pensamos y pues, nada más si les encargo algo que quede claro. Tenemos básico el plan de salvación. Dios es supremo, soberano, a Él será toda la gloria. En cuanto hay algo de ruido, no se queden callados. O sea, ruido de que, ¿sabes qué? No estoy cómodo, espérame. O sea, yo sé que mi hermano, bueno, y a lo mejor se puede ser arminiano, nunca sabemos. Pero bueno, no es la intención. Voy a ver, no todos, hermanos, es que no podemos confiar en nadie aquí, ni en mí. ¿Qué es? O sea, yo sé que no es la intención de Él, pero así lo escuché yo. ¿Y qué es esa parte? No se queden callados. ¿Por qué? Porque a lo mejor se puede escuchar así, mi hermano, y usted entiende como a mí me pasa yo, porque a mí me dicen después que dijo esto, aquello. Espérate, no es el contexto. ¿Cómo crees que va a ser eso? No embona con todo lo demás. Pero si ya se escuchó a alguien así, no se queden, mis hermanos, justificando que no, yo sí lo entiendo, porque hay algunos que no lo pueden entender. Y aquí debemos de apoyarnos todos hasta con la pregunta. A veces hago preguntas, hermano, no porque quiera hablar, la verdad, porque yo sé que se está entendiendo así, pero muchos no se atreven a preguntar. Entonces, ¿qué es esto? Se da un ejemplo y aunque sigamos de lecciones, no se nos va a pegar todo y esto, aquello, no se quede aceptando algo que no entienda. No lo dominaremos, pero si hay algo que hizo ruido, hermano, espérame, porque, y más que esto, se los digo así, es más responsable delante de Dios cada uno de nosotros que graban y suben, porque hay personas que están viéndolo delante de Dios, nos van a decir, lo entendió mal. Tú lo explicaste ahí en el púlpito. Los que vengan al culto, lo estás subiendo a internet. No sé si me voy explicando. Por eso es más todavía la parte de que si hay dudas, si pregunten, aún en casa, si están en WhatsApp, pues que pregunten, porque a veces pues, se quedan y al rato se contestará, porque son estudios, mis hermanos. No es predicación para que todos nomás nos quedemos así. No, no que diga el hermano lo acepto. No, también se equivoca, yo también me equivoco. Pero hay cosas que es imposible siendo salvos equivocarnos y ese plan de salvación. ¿Alguien más, mis hermanos? Bueno, Isaac. Ujú. Sí, sí. Y obras que le agraden a Dios, como hemos visto textos que dicen que no pueden ni podrán agradar a Dios. Ujú.
Fíjate, fíjate, estamos hablando de salvación verdadera. Yo aquí estoy hablando 100% de mi tiempo, salvación verdadera, ¿sí? Porque ese ejemplo que tú estás dando, ¿sí? De gente que dice o que parece tener el querer y viene a la iglesia y todo y canta con nosotros. Sí, ya hemos visto que la depravación total no significa que no pueda hacer un bien externo. Nunca, y ahorita lo vamos a ver, nunca, nunca, nunca hace algo por verdaderamente amor a Dios, por querer agradar a Dios. Siempre es por el bien externo que trae Él, ¿sí? Ahora, en esos casos, ¿sí? Es el texto que usé ahorita, por sus frutos. Hablando de salvación verdadera, ¿sí? Podrán decir que son, pero esos frutos, si ese arbolito sigue torcido, aunque quiera pararse, no puede, porque está torcido y no lo puede torcer nadie más que Dios. Que eso ahorita es lo que vamos a ver. Ajá, correcto. Atributos comunicables, ¿sí? La bondad de Dios es un atributo comunicable que lo dejó, en la humanidad, ¿sí? Ya vimos en lo que no y sí significa, vimos que no significa que la imagen de Dios ya está totalmente rasgada, no, está deformada. Vimos atributos incomunicables que el ser humano sigue mostrando amor, bondades, etcétera, corrompidos, manchados. Y hoy traigo por aquí, ¿sí? Esas acciones no sirven nada para la salvación. Esas acciones están manchadas por el pecado. No me acuerdo si ya fue, eso lo dije en el paso aquí, pero no, fue aquí. Están manchadas por el pecado. Porque están corrompidos, son depravados, ¿sí? Son enemigos de Dios. Toda acción buena que hagan, la harán porque ellos se sienten bien, no para agradar a Dios, ¿sí? Estamos hablando de lo que provoca, la raíz que me provoca hacer eso, ¿sí? Esas cosas que hacen o las bondades que puedan hacer o no hacer es por su propio beneficio individual. Porque se siente bien ayudar a porque se siente bien yo. Bueno, pastor. También, Isaac, y es lo que hablábamos el domingo, aún el hombre hace cosas buenas gracias a Dios, no solamente por el atributo comunicable. El Espíritu Santo está llevando también a la humanidad para que no peque como debería y poner esa satisfacción también de conciencia al ayudar a un viejito, al ayudar a un hospital, lo que sea. Aunque esté, por eso hay ateos que tratan de hacer esas obras, porque el Espíritu Santo también ayuda para que no se corrompa el hombre al nivel de lo que quiere. La otra parte, Dios ha dejado esas partes de consecuencias de cosechar cosas buenas en la vida. Ahí está Proverbios. No van a ganar la salvación. Pero si obras bien, muchas veces pues se tiene para empezar hay una paz y tranquilidad para dormir. O sea, tiene que haber esa parte. O sea, Dios también por eso puso eso. Oye, si haces bien, pues no vas a la cárcel. O sea, pone esas cosas de leyes en esa tierra o ese temor que se ha ido perdiendo, pero también es todo por Dios. La otra cosa, el cristiano y un inconverso pueden hacer la obra, ayudar a una viejita. La diferencia es el motivante y la causa. La causa es que el Espíritu Santo está en mí y me pone el querer y el hacer, y lo que me motiva es glorificar a Dios. El inconverso va a decir, es que yo quiero agradar a Dios y busco agradar a Dios, y si lo agradan, a su Dios, el de su imagen y semejanza que ellos hicieron a su manera, el del católico, el del testigo. Ellos creen que agradan a Dios. Conforme su creencia y su doctrina, se sienten felices. Yo agradé a Dios porque toqué 1000 casas hoy. Y su Dios está feliz, el Dios de ellos, que no existe. Pero en torno a lo de ellos y su esfera de fe, están bien delante de Dios, de su Dios. Bíblicamente, el correcto Dios y el único verdadero no le llega ni a 1% de agradar a Dios. Aún tus obras y mis obras de salvo es por Cristo Jesús. También esa es otra. A través de Él se limpia y puede llegar. Y lo otro que quede claro, mis hermanos, porque a veces es que la salvación o algo, Jesucristo lo dejó muy claro, sobre los frutos los conoceréis. ¿Por qué? Aún así, y esto es muy necesario para escudriñar la salvación, mis hermanos, y no creer que porque a lo mejor uno me arrepentí y me bautizo, por el ejemplo que mi hermano Germán, y soy salvo y hasta hablo lenguas,
Mis hermanos, en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos, o sea, sacaron demonios, hermanos. ¿A qué nivel de vida y obras tenían y no eran salvos? Oye, pero es una obra que glorifica a Dios, sacó demonios y no eran salvos, hermano. Esa es la parte que quiero que vean. ¿Cómo sabemos que somos salvos si no tenemos ni frutos y menos esas obras? Por eso es importante que haya frutos, y el fruto verdadero es el arrepentimiento y la santidad, no hay de otra. Frutos de arrepentimiento. Y no es me duele y sigo igual. No, vamos de gloria en gloria. O sea, vamos de mejora en mejora en torno a la consagración y santidad. Por eso es muy necesario que escudriñemos, porque ese ejemplo, pues yo ya pasé, me arrepentí, me bauticé, sí soy salvo. No, lo está poniendo en ejemplo claro cuando estás muerto. Pero no por eso quiere decir que ustedes son salvos, aunque hablaran lenguas, porque hay lenguas demoníacas, así se los digo. Porque muchos hablan lenguas, el día siguiente andan de malas y no andan espirituales el domingo, no les creo. No, es que no puede ser el Espíritu Santo. O sea, te lleva de menos a más, no de más a menos. Entonces, esto es muy necesario que escudriñemos, no al otro, ni al prójimo. Yo, cuando es todo esto, me escudriño y me termina hundiendo más delante de Dios y glorificándolo. No es para ver tú eres, no eres, no, porque no conozco realmente el corazón. Y al final, lo que está faltando, que yo te entiendo la duda todavía, o que falta que aterrice todo, es lo que va a decir mi hermano. El hombre es responsable porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? Vamos a darnos cuenta que al final no quiere porque está muerto, está esclavo, y ya lo que vas a aterrizar. Pero no es víctima. Al final de cuentas, venimos todos de ese pecado original, como también los que ya somos amos, venimos del nuevo Adán. Entonces, bueno. No es nada más reconocer que somos pecadores, sino que viene también el arrepentimiento y luego el nuevo nacimiento. Y eso pues nada más es obra del Espíritu Santo. O sea, aunque esas personas reconozcan que son pecadoras y que necesitan a Dios y que Jesús es el Salvador, o sea, necesitan que el Espíritu Santo empiece esa obra regeneradora en ellos, el nuevo corazón. Si no, pues de nada sirve, ¿verdad? Sabemos eso. Gracias. Hablando del querer, ese querer está esclavizado, ¿sí? La esclavitud de la voluntad del hombre. Lo voy a dar hasta terminar, hermano. Estamos en las 8:30. La esclavitud de la voluntad del hombre, ¿sí? El hombre es libre de elegir lo que desee. Fíjese lo que estoy poniendo. El hombre es libre de elegir lo que desea. A lo que llamamos libre agencia nosotros, ¿sí? Pero porque su naturaleza misma es moralmente depravada, siempre desea apartarse, del bien y elegir el mal. Odiar la verdad y creer la mentira, negar a Dios y luchar contra su voluntad. Por eso ahorita les decía que, si alguien lo entiende como arminiano, pues qué bueno que ya se aclaró. Pero por este punto, lo que yo dije brevemente, no se puede entender como arminiano, porque ellos no creen eso. Ellos están totalmente en contra de esto que estoy diciendo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver. Entonces, están esclavizados, mis hermanos. Por lo tanto, siempre elegirá libremente, libre entre comillas, porque son esclavos, pero están eligiendo libremente, ¿sí? Está en oposición a la persona y voluntad de Dios. El hombre no puede escaparse de lo que es. Por eso decía, el árbol malo produce frutos malos. Y no hay de otra, no va a producir otra cosa. El hombre no puede escaparse de lo que es. ¿Sí? Hablando otra vez de frutos buenos, de la salvación, ¿sí? Yo creo que ya lo dijimos muchas veces, mis hermanos. Así que, mis hermanos, no sé si lo tengo aquí. Somos esclavos de nuestros propios deseos y por naturaleza no tenemos el deseo por Cristo o por las cosas de Dios. Por naturaleza, por esa depravación, por esa corrupción, ¿sí? Libremente, mis hermanos, rechazamos en la medida en que elegimos lo que queremos y lo que no queremos es Él.
libremente rechazamos. Cada vez que elegimos, estamos rechazando. Estaba hablando de salvación, mis hermanos. Cada vez que rechazamos, estamos libremente eligiendo que lo rechazo. ¿Sí? Nuestro querer nunca va a ser Él. El querer del hombre nunca va a ser Dios. Verdaderamente. Otra vez. ¿Sí? Isaías 53:2. Y subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, más inatractivo para que le deseemos. ¿Cree que está hablando ahí de su atracción física? Primariamente no. Primariamente no. Porque sí puede ser también. Pero primariamente no. ¿Sí? No nos es atractivo en lo absoluto. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? No quieren nada con él. Mateo 7:16-20. El texto que está usando todo el mensaje. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nota. Ya lo dijimos, pero lo voy a volver a repetir. Esto no significa que no podemos hacer nada para guardar de forma externa los mandamientos de Dios. ¿Escucharon? Esto no significa que el hombre no pueda hacer nada para guardar de forma externa los mandamientos de Dios. ¿Sí? A veces obedecemos la ley de Dios porque sirve a nuestros intereses personales. No roba porque sabe las consecuencias del acto. Tal vez practique acciones nobles para recibir el aplauso de la gente, porque estamos buscando votos o por otra motivación. Pero el ser humano caído no tiene la motivación de obedecer la ley por el simple amor de Dios. No obedece la ley simplemente porque ama a Dios. La obedecerá por otras cosas, pero jamás en su corrupción, en su muerte, jamás lo hará por amor a Él. Puede de forma externa seguir ciertos mandamientos, pero nunca de manera interna. Entonces, mis hermanos, la pregunta se tiene que hacer. Si mi querer está corrompido, no quiero porque no puedo porque no quiero. Pecado está en mí. Siempre estoy inclinado a hacer el mal. No hay manera que yo me levante por mí mismo. Entonces, ¿cómo se salvará el hombre? Por iniciativa divina. No hay más. No hay más, mis hermanos. Es únicamente por iniciativa divina. Antes que una persona venga a Cristo, Dios obra de manera unilateral, independiente y soberana, cambiando el alma del pecador, rescatando al pecador de la prisión de la esclavitud moral, por la cual, por naturaleza, está muerto en delitos y pecados. Es Dios quien lo salva, mis hermanos, de esa muerte espiritual. Es incapaz de levantarse a sí mismo, por lo que Dios tiene que venir y respirar nueva vida espiritual y poder en el alma de esa persona. Y así sacarlo de ese estado de muerte espiritual y producir fe en el corazón de la persona. Para entonces, y es entonces que esa persona puede venir a Cristo. Puede venir a Cristo. Y hay un texto, Juan 6:63-65. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que lo había traicionado. Y decía, por eso os he dicho, nadie, ¿se da cuenta en qué contexto está esa parte? Nadie puede venir a mí si no se le he concedido por el Padre. El contexto, mis hermanos, es bien importante. Es bien importante leer la Biblia en su contexto. Desde el principio, el Espíritu es el que da vida, no hay más, estás muerto.
Eres esclavo de Satanás, del mundo, de tu propia carne. Nadie, por eso nadie puede venir. Ahora, esto es lo más hermoso, mis hermanos. Una vez, porque, ojo, nadie, por otro lado, es forzado a venir a Cristo. Nadie es forzado en venir a Cristo. Por eso Dios dice en Ezequiel, les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Ahora bien, mis hermanos, nosotros, esas personas que eligen venir a Cristo, lo hacen voluntariamente y con alegría. Son lazos de amor los que nos traen al Padre. Quien viene a Cristo no lo hace por fuerza, porque me obligaron. Quien verdaderamente viene a Cristo lo hace por voluntad, porque quiere, pero porque ese querer ha sido liberado. Ese querer ha sido transformado. Esa naturaleza ha sido cambiada. Lleva a esa persona de la muerte espiritual a vida espiritual. Esto es una obra de Dios únicamente y nada hay que pueda hacer el hombre para ganarlo, para merecerlo, para lograrlo o para provocarlo. Nada. En última instancia, estamos expuestos ante la gracia de Dios y la gracia de Dios solamente. No hay más. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, ¿cómo encaja? Que la pregunta de mi hermano Isaac. ¿Cómo encaja la aprobación total cuando predicamos el evangelio? Si están muertos y no pueden hacer nada, si nomás Dios es el que puede hacer la iniciativa, entonces, mi hermano, ¿para qué predicamos todos los domingos? ¿Para qué tenemos escuela dominical para los niños? ¿Para qué evangelizamos allá afuera? Según de Timoteo 2:5, Pablo a Timoteo, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Dios nos manda, mis hermanos, a predicar el evangelio a los demás, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Pero nuestro trabajo es predicar el evangelio. Nuestro trabajo es enseñar a nuestros hijos. Nuestro trabajo es enseñar a la iglesia, que la iglesia crezca y evangelizar a otros. Ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Y si acaso Dios les da el arrepentimiento. Aún en el contexto más literal, adoctrinar a aquellos que están lejos. Por eso dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Ahí se está refiriendo a otras personas que están oponiendo al evangelio de Jesús. Aún a ellos llevar la doctrina, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Nuestro deber es ir a predicar el evangelio, mis hermanos, a toda criatura, que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, como muchas veces nos han predicado con el ejemplo del hijo pródigo, y volviendo así, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Se da cuenta que están esclavizados? Y quien rompe las cadenas no es nosotros, no es que predique muy bonito. Escúcheme bien, hermanos. No es porque usted predique muy bonito, porque llega muy pródigo, porque evangeliza muy bonito, o porque dé clases a sus hijos muy bonitos. No. Con un simple palabra, con un simple versículo, cuando Dios quiere hacer la obra, Dios la va a hacer. No es que, siempre voy a evangelizar así ya para que siempre me salga la misma. No. Es Dios. Es solo Dios quien puede hacer que vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo. No hay más.